Hola, Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. bueno, estamos ya para comenzar y recuerden que la red puede fallar, así que necesito que vía WhatsApp me informen de cualquier problema. Entonces voy a estar pendiente porque uno se dedica a hablar y... Sí, Camila. Sí, doctor, disculpe, ¿va a grabar la clase o la podemos Sí, grabar nosotros? yo le voy a grabar porque Ujú. como soy el administrador, Ah, bueno, sí, doctor, muchas gracias. permítanme, voy a comenzar a grabar. Veamos. Ha cambiado un poco la... Vamos a ver aquí. Aquí está. Voy a comenzar a grabar. ¿Están todos de acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctor. Vale. Sí, doctor. Ok. ¿Ven la presentación? Sí, doctor. ¿Avanza? Sí, doctor. Va, perfecto. Buenas tardes. Continuamos con el tema que iniciamos ayer, la célula. El objetivo de este tema es que cuando se aborda un paciente y la parte que le toca patología es la parte de ver los tejidos, debemos estar conscientes de que todos estos fenómenos ocurren en nosotros, en los seres humanos. Realmente en todos los seres vivos, ¿verdad? Pero en nuestro caso, por la formación, por lo que estamos estudiando, entonces nos referimos a seres humanos. Entonces, los seres humanos somos complejos, recibimos influencias de todo tipo, incluyendo las influencias ambientales, que algunas parecía que no tenían nada que ver, pero realmente se ha notado que sí. Entonces, cuando terminamos hablando un poquito de epigenética, recuerden que son cambios heredables que no incluyen las alteraciones en la secuencia del DNA, sino que modificaciones químicas en la cromatina. ¿Qué significa cromatina? Es la combinación entre proteínas y DNA, es decir, histonas y DNA. Y esos cambios epigenéticos lo que hacen es regular la expresión, ¿ve? Que un gen se exprese o no, especialmente a nivel de la transcripción. Es muy eficiente de tal manera que hay genes que no se expresan. Bueno, ya vimos que incluso pueden haber cromosomas enteros anulados. Entonces, lo que ocurre con las proteínas que empaquetan el DNA es que sufren modificaciones post-traduccionales que pueden ser modificaciones químicas, metilaciones, fosforilaciones, acetilaciones, unión a grupos como la sumo, por eso se llama sumolización, a grupos isopreno, ubiquitinización, glicosilación. Entonces eso hace que las cargas de las histonas puedan alterarse y que, es decir, o la carga positiva que tienen las lisinas se potencie más, por ejemplo, cuando hay metilación y agarra más al DNA, o cuando se acetila, se reduce la intensidad de la carga positiva y por tanto el DNA puede separarse. Y las modificaciones a nivel del DNA, pues son metilación de las citocinas en las islas CPG, porque en esas regiones ricas en guanina, citosina, están los promotores. Entonces, al metilar los promotores, vamos a reducir la eficiencia de la ARN polimerasa y esos genes no se van a transcribir. Entonces, estos fenómenos, el único cambio epigenético que ocurre en el DNA es la metilación de citocinas. La metilación de citocinas en los promotores tiene el efecto de reprimir la expresión. La metilación del DNA no solo se da en las islas CPG, se da en otros lugares. Y eso juega un papel con la estabilidad del genoma, incluso en otros sitios pueden activar la transcripción, pero
nos vamos a quedar como regla general, aunque no 100%, el hecho de que al metilar un promotor vamos a reducir la expresión de ese gen a través de impedir la transcripción. Pero también hay otros mecanismos que son los RNA los microRNA, que lo que ocurre es que esos microRNA, pues hay genes que codifican para ellos, son RNAs como de 21 o 30 nucleótidos porque son cadenas simples, no, aquí no hablamos de pares de bases, pero tienen una secuencia que se parece a la zona del promotor que queremos expresar. Entonces, sufren un proceso de maduración a través de una ribonucleasa, una RNasa tipo 3 que se llama DICER, lo corta y luego este ya maduro se ensambla en un complejo que se llama silenciador inducido por ARN, RISC, y ese complejo se une a la zona del promotor y la RNA polimerasa no puede unirse, y también la transcripción, también la traducción, que es la síntesis, en este caso de proteínas, leyendo el RNA mensajero. Entonces bloqueamos nosotros también la síntesis de la proteína, porque el ribosoma encuentra un obstáculo, ¿verdad? También están los AR. Entonces, estos microRNA bloquean la traducción. Los RNA largos no codificantes, estos modifican la unión de factores de transcripción, o sea que van a alterar la transcripción, modifican las histonas, y estabilizan estructuras secundarias. Es decir, recuerden que el DNA es tan grande que está súper enrollado. Entonces lo que hacen es todavía compactar más esas zonas de súper enrollamiento y por tanto, en este caso, la transcripción se ve afectada. Entonces, como decíamos, el efecto del medio ambiente sobre el DNA, recuerden que el DNA, el genoma es dinámico, puede cambiar, pero también se mide en términos de efectos, cambios químicos en la cromatina, y cómo el medio ambiente puede, si nosotros partimos de una célula progenitora, esa célula puede terminar en destinos diferentes a través de modificaciones epigenéticas. Por ejemplo, tenemos células madre en la piel, en la médula ósea, en el tejido adiposo. Por ejemplo, los de la médula ósea, hay células madre progenitoras pluripotenciales que se van a transformar en cualquiera de las células. Hay una línea que se llama mieloide y otra linfoide, entonces hay una precursora mieloide y precursora linfoide, y de ahí va a derivar todo lo demás. ¿De qué depende hacia qué célula se va a convertir? Pues del entorno en el que esté, de los estímulos que reciba, y así va a ser un leucocito, por ejemplo, un granulocito, un macrófago, un monocito, una plaqueta, ¿de acuerdo? Eso en relación a la maduración normal, ¿verdad? Pero también las células por influencia externa pueden transformarse, ¿de acuerdo? Y tener una conducta muy diferente a la que normalmente debe tener. Entonces, ¿qué factores ambientales pueden alterar eso? Carcinógenos, los compuestos que producen mutaciones, el hecho de hacer o no ejercicio, el estrés, la dieta, el tabaco, las infecciones, la inflamación crónica que hablamos. Por ejemplo, el ejercicio. Ya está comprobado que el ejercicio reduce la incidencia de cáncer. Y en pacientes ya con cáncer, el ejercicio reduce la probabilidad de metástasis, es decir, de la diseminación de las células tumorales. El estrés también es un factor importante. Hay factores estresantes tan intensos que incluso pueden empujarnos o empujar a las células hacia un proceso neoplásico, ¿verdad? Entonces, nosotros somos muy sensibles al medio ambiente y por tanto debemos cuidar esas condiciones. Lo que pasa es que no hemos estado conscientes de la importancia. Pero es fundamental. Lo que comemos, lo que tomamos, lo que hacemos. Y el entorno, a veces hay cuestiones del entorno que no controlamos, pero nos afectan. Entonces, efectos como por ejemplo factores nutricionales, ya dijimos, como alimentos donantes de grupos metilo y otros, por ejemplo, hacer ejercicio, el estilo de vida, factores metabólicos, por ejemplo, la hiperglicemia es nociva para el genoma, la hipoxia, la inflamación crónica, disruptores endocrinos. Estos son importantes porque vienen en plásticos, cosméticos, pesticidas, algunos medicamentos que con el proceso industrial se le agregan algunos compuestos químicos que son disruptores endócrinos, que van a alterar el efecto de algunas
es al efecto de las hormonas, ¿de acuerdo? Entonces van a alterar ese efecto, es sumamente importante. Por ejemplo, nosotros consumimos muchos plásticos, ya sea porque reutilizamos las botellas donde viene agua o porque usamos recipientes o cubrimos la comida con plásticos para que protegerlas o calentarlas, todo eso es nocivo. Entonces, lo ideal, actualmente se dice que lo ideal es que entre la comida, entre más color tiene, mejor. ¿De acuerdo? Porque tiene algunos compuestos que son donadores del grupo metilo, tienen agentes antioxidantes, hay que cuidarse de los metales pesados, entre más sano y menos contaminado de metales pesados, mejor. Entonces la comida, los restos de la comida que deben quedar son cáscaras y no bolsa, porque también los ultraprocesados tienen muchos disruptores endócrinos y otros compuestos que son nocivos. Por ejemplo, no es lo mismo una carne magra, es decir, no procesada, no embutida, que un embutido. Los embutidos ya son considerados cancerígenos. Ya está establecido por los compuestos nitrogenados que posee. Entonces, el medio ambiente en el que nosotros nos movemos y lo que consumimos, que está incluido en ese medio ambiente, puede hacer que nuestras células se transformen, y por eso es tan común el cáncer gástrico, el cáncer de colon, y a nivel respiratorio, pues por el efecto de la contaminación por humo o el hecho de fumar. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros tenemos una edad biológica, es decir, por ejemplo, tengo 52 años, nací hace 52 años, pero también hay un reloj epigenético. Entonces, hay gente mucho más joven que yo, o yo, que puedo compararme con alguien de 80 años y probablemente epigenéticamente esté más sano. ¿De acuerdo? Lo bueno del reloj epigenético es que con cambios en el estilo de vida, en la dieta, entonces nosotros podemos revertir algunos efectos epigenéticos, de revertir esas metilaciones y otras modificaciones, por ejemplo, por metales pesados, y podemos mejorar nuestra salud. Incluso el aspecto de la gente cambia cuando hace ejercicio, cuando come bien, cuando baja de peso, etcétera. Es por efecto epigenético. Entonces, otra importancia desde el punto de vista médico de la epigenética es la impronta genética. Es decir, ¿cómo se los explico? ¿Me están escuchando? Perdón, necesito Sí, alimentación, necesito... Sí, doctor. Sí, doctor. En una era en la que, por ejemplo, las parejas homosexuales han habido desde Adán y Eva. Pero obvio que ha habido un esfuerzo últimamente de lograr, por ejemplo, que las parejas homosexuales puedan tener hijos. Y con su genoma, no solo es un vientre de alquiler o adoptar un niño, sino que... Entonces han ido haciendo pruebas y han visto, entonces comenzaron a ver, primero como de los animales, si introduciendo, por ejemplo, el genoma de dos hombres en un óvulo, teníamos un producto viable y que se pudiera reproducir, y no se logró. Entonces a la vez hicieron el experimento con el genoma de dos óvulos, o sea, de dos mujeres, y tampoco. Y de ahí lo que vieron es que nosotros realmente, tanto el genoma materno como el genoma paterno tienen regiones inactivas de genes. Pero, como es la naturaleza, ¿no? Si el padre tiene una región inactiva, la madre la tiene activa. Entonces se complementa. Y por eso es que cuando se ponen dos genomas de hombre, no pueden hacer un producto viable y reproducible, y dos mujeres también, porque van a tener los mismos genes inactivos por epigenética. Entonces, lo que han hecho en laboratorio, obvio, es eliminar esas modificaciones epigenéticas, y han logrado en laboratorio ratones viables, incluso que se reproducen con el genoma de dos mujeres. Bueno, en el caso de los hombres todavía no se ha logrado, por lo menos que sean fértiles. Entonces, pero ¿qué es lo que nos deja esto? La impronta genética. Es decir, que tanto hombres como mujeres tenemos regiones que están inactivas, aunque sean genes importantes, pero como la dosis que necesitamos solo es haploide, es decir, con uno de los dos alelos suficiente, entonces se anula ya sea el del padre o de la madre, ¿de acuerdo? Y eso se llama impronta genética, y eso se hereda. Entonces, ¿por qué es eso? Porque existen regiones que se llaman regiones de control de impronta.
Y solo se expresa uno de los alelos de los progenitores. Aquí tenemos el alelo materno y el alelo paterno, y aquí tenemos esta región que se llama ICR o región de control por impronta. Entonces, nosotros podemos ver que los grupos metilo están en el genoma materno, en el caso de este alelo, y el genoma paterno no los tiene. Entonces, va a ser activo el genoma paterno. Entonces, hay una impronta genética de la madre. La madre, su alelo está inactivo. Y el que se va el que va a ser viable es el del padre. Entonces, eso es lo que se ha descubierto. Entonces, existen enfermedades que dependen de la alteración, si la alteración en el genoma materno o paterno, por ejemplo. ¿Han oído hablar del síndrome de Prader-Willis y de Angelman? Hola. Sí, doctor. ¿Han oído hablar de Prader-Willis o Angelman? Solo Sí, dígame sí o no. sí, doctor. ¿Han oído hablar entonces? Por Sí. mi parte, no. Ujú. Sí, Vale. es bioquímica. Fíjense que la misma región, esta región, este locus 15Q, o sea, el brazo largo del cromosoma 15, la región 11.5 a 13, está silenciada. Una parte está silenciada en hombres, pero la madre está activa. Entonces, un individuo normal va a nacer y va a sobrevivir gracias a el alelo materno. Bueno, y ¿quién está improntado en ese momento? El alelo paterno. Entonces hay una impronta paterna. ¿Qué ocurre si cae una mutación o una deleción en el genoma materno y se lleva a esa región? ¿Qué va a ocurrir? Como ni el alelo materno y el paterno van a estar funcionales, va a ocurrir una enfermedad. Y eso es el síndrome de Angelman, ¿de acuerdo? Que se caracterizan por deterioro intelectual. Bueno, y es complejo de decirlo. Entonces, el síndrome de Angelman, el 70% se da por una lesión del genoma, del cromosoma materno, porque era el que tenía que ser funcional, o se llama disomía paterna uniparental. Es decir, que a veces cuando una célula se queda con un solo cromosoma, por ejemplo el 15, lo que hace es duplicarlo. ¿De acuerdo? Entonces, si un niño hereda los dos cromosomas del padre, en este caso el 15, va a presentar el síndrome de Angelman, porque no tiene uno de los alelos que le ayude a que funcione. Entonces, ese es el 2 a 3% de los casos de síndrome de Angelman se dan por disomía paterna uniparental, es decir, que los dos cromosomas 15 son del padre. Defectos en el centro de impronta, es decir, puede haber que también el alelo materno esté metilado, en el caso de Angelman. Entonces, los dos van a estar metilados. O puede ser una mutación puntual en este gen que se llama VE3A. Entonces el síndrome de Angelman puede ser por lesión del alelo materno, por disomía paterna uniparental, es decir, dos alelos paternos. Puede ser por metilación de la región en el alelo materno o por una mutación puntual en el alelo materno. Entonces, la enfermedad del síndrome de Angelman se presenta cuando la mutación es en el alelo materno, ¿de acuerdo? Porque el paterno ya estaba anulado. Entonces, incluso hay una película que son los niños con la sonrisa eterna. Ellos siempre están sonriendo, aunque estén sufriendo, aunque siempre tienen ese rasgo, ¿de acuerdo? Ese gesto de sonreír. No significa que estén felices, sino que es parte de la enfermedad. Bueno, es compleja, tiene un montón de signos y síntomas, pero lo importante es que vean. Y la misma región tiene un gen que está improntado el alelo materno, pero no el paterno. Entonces el que funciona es el paterno, ¿de acuerdo? Pero en este caso, si tenemos una deleción del alelo paterno, entonces vamos a tener el síndrome de Prader-Willis, porque el de la madre no le va a ayudar. O tenemos dos cromosomas 15 maternos, ¿de acuerdo? O tenemos una metilación de la región del padre. Entonces ven cómo la impronta incluso hace que hayan síndromes clínicos totalmente diferentes. Entonces eso es por epigenética, ¿de acuerdo? Y porque se ha sumado un error, porque ya sabíamos que teníamos un alelo que no funcionaba y el otro que sí, dependíamos de ese, pero si el que funciona falla, entonces entramos en problemas. Y en la mayoría de los casos se presenta por lesión del alelo
que era funcional o por cambios epigenéticos. ¿De acuerdo? Esa es la impronta. Entonces, el síndrome de Prader-Willis, creo que todos hemos visto Mi villano favorito. Lo han visto, me imagino. Sí, doctor. Vale, entonces, bueno, son niños con obesidad, también con problemas de desarrollo, de neurodesarrollo, con problemas intelectuales y bien característicos, más o menos así como el grupo. Entonces, esa es la importancia, entre otros casos Entonces, hay enfermedades como, por ejemplo, ustedes pueden decir, hay muchas enfermedades del cromosoma X, que en teoría no deberían padecerla las niñas porque tienen doble dotación. Pero el problema es que a veces cuando se anula un cromosoma de los X, se anula el bueno. Normalmente se anula el que tiene alguna alteración. No sé cómo la célula sabe, pero lo anula. Pero a veces comete un error. Entonces hay niñas que pueden presentar, por ejemplo, distrofia muscular de Duchenne. ¿De acuerdo? Y al hacer el estudio, solo van a encontrar mutaciones en un alelo. Entonces dice, ¿por qué presenta la mutación si tiene un alelo normal? Pero es que está metilado. Entonces hay que hacer un estudio de metilación y ahí nos va a aparecer que el alelo materno también está metilado. ¿De acuerdo? Pregunta sobre epigenética. Es un campo que se viene abriendo y sumamente importante. De hecho, hay muchos fármacos ahora que son moduladores epigenéticos. ¿De acuerdo? Bueno, continuamos. Hablando de la célula, pues vámonos a la membrana celular. Recuerden que esto ya lo vimos de la bioquímica de Leninger, que hay un modelo de mosaico fluido en que la membrana plasmática es una bicapa lipídica que está constituida de tanto de lípidos como de proteínas anfipáticas, que tiene una doble bicapa lipídica, tiene colesterol libre, y tiene proteínas que están embebidas en la membrana, que pueden ser transmembrana o periférica, ¿de acuerdo? O sea, ya sea hacia la membrana externa o a la membrana interna. ¿De acuerdo? Pero todas tienen que ser anfipáticas. Me refiero a que en un punto deben estar en contacto con una fase lipídica, como en el interior de la membrana, pero hacia el exterior deben tener un punto que puede estar en contacto con el agua, porque tanto afuera como dentro de la célula hay agua. Las membranas biológicas son laminares, están constituidas por compuestos anfipáticos, lípidos, proteínas, carbohidratos. Son autorreparables, le hacemos un huequito, pues el mismo se sella. Membranas están ensambladas de forma no covalente, se pueden separar los componentes. Son asimétricas porque hay proteínas que están a un lado y a otro no, y hay lípidos que están a un lado y a otro no. Las membranas son estructuras muy fluidas y presentan permeabilidad selectiva, no dejan pasar cualquier cosa, ¿de acuerdo? Entonces regulan la composición iónica de las células a través de bombas, transportadores, etc. Facilitan la compartimentalización intracelular, hay organelos, mitocondrias, peroxisomas, etc. Núcleo. La traducción de energía se da en membranas, por ejemplo, la cadena respiratoria, la locomoción de las células se da a través de modificaciones de la forma de la membrana, la reproducción, control del flujo genético e interacciones moleculares entre una y otra célula se dan a través de las membranas. ¿De acuerdo? Entonces, los lípidos que son parte de las membranas son unos lípidos especiales que les dijimos que son anfipáticos, que pueden ser, el colesterol es parte de las membranas en eucariotes, en animales. Entonces ahí vamos a tener fosfolípidos y glicolípidos, que esto es bioquímica, pero vamos a verlo de manera rápida. Entonces los fosfolípidos pueden ser glicerofosfolípidos o esfingolípidos. Y los glicolípidos también pueden ser esfingolípidos y galactolípidos. Yo les podría preguntar un fosfolípido de membrana que es tanto glucolípido como, que puede ser tanto glucolípido como fosfolípido, pueden ser los esfingolípidos. Entonces, los glicerofosfolípidos, la base es el ácido fosfatídico, es decir, que en la tercera posición, acá en la tercera posición, lo que tienen es un grupo, es un hidrógeno, y a partir de eso se puede sustituir y pegar cualquier molécula, como por ejemplo etanolamina, colina, serina, glicerol, y así tenemos fosfatidilcolina, fosfatidilglicerol, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces son lípidos anfipáticos y tenemos los esfingolípidos que pueden
que la base es la ceramida, así como la base de los fosfolípidos eran de los glicerofosfolípidos es el ácido fosfatídico, la base de los fosfolípidos es la ceramida, porque el sustituyente del tercer carbono es un hidrógeno, ¿no? Y de ahí pueden haber una cantidad enorme de compuestos. ¿De acuerdo? Que les va a quedar ahí en la presentación. Entonces las membranas son asimétricas. ¿Por qué? Porque hay carbohidratos, lípidos y proteínas que están a un lado de la membrana y no al otro. ¿De acuerdo? Entonces no es lo mismo la cara citosólica de una membrana celular que la cara extracelular. Las proteínas, por ejemplo, hay unas que no atraviesan la membrana, están solo a un lado y eso le da polaridad. Entonces hay moléculas que están solo en el interior de la célula y que al salir activan ciertas vías, como por ejemplo la apoptosis. Cuando las células del sistema inmune reconocen que hay componentes de la membrana celular que ven hacia afuera y que normalmente no están en contacto con ellas, inmediatamente inducen apoptosis, ¿de acuerdo? O fagocitan esas células. Bueno, las membranas, cuando hablamos de membranas, hablamos también de transporte. Entonces hay uno pasivo, es decir, en el que no interviene el gasto de ATP, o difusión simple, como por ejemplo el agua, a favor de un gradiente de concentración, o lípidos, que pueden cruzar las membranas, el problema. Difusión facilitada, porque tiene transportadores o permeasas, que tienen especificidad estereoquímica, es decir, que sobre ese transportador no va a pasar cualquier cosa, pero lo que pueda pasar, pues, lo atraviesa sin necesidad de que haya un gradiente, de gasto de energía, ¿de acuerdo? Canales iónicos que pueden ser dependientes de voltaje, entonces si hay muchos iones a un lado, entonces al abrirse los canales van a atravesar. Y el activo, porque transporte activo primario, cuando se gasta ATP directamente en ese transporte, como la ATP sintasa, o secundario, cuando está acoplado al transporte de otro ion y es el transporte de ese ion el que requiere energía. Aquí más o menos básicamente lo que repetimos. Y también podemos hablar de transporte de masa. Una cosa es transportar agua, lípidos, hormonas, transportar glucosa, pero otra cosa es transportar, por ejemplo, un virus, un parásito, una bacteria al interior de la célula, un organelo, por ejemplo, o una cantidad grande de materia que anden en el espacio extracelular. Entonces, ahí hablamos de transporte de masas. Entonces, este es un mecanismo por el cual macromoléculas o partículas son captadas o secretadas por la célula. Y no pasan a través de no es que atraviesen la bicapa lipídica así, sino que hay todo un proceso, hay toda una vía para que pueda entrar, por ejemplo, las lipoproteínas. Para que las lipoproteínas puedan entrar a la célula necesitan un receptor. Si ese receptor no está, no van a entrar a la célula. Por ejemplo, en la hipercolesterolemia. ¿Perdón? ¿Alguien habló? ¿Fue accidente o alguien habló? Si no, apaguen su micrófono para no escucharlo. Porque para no distraerme porque no hay mucho tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, una lipoproteína es una partícula enorme. Para entrar a los hepatocitos o a otras glándulas necesita un receptor. Si no tenemos el receptor, por ejemplo, el de la LDL, vamos a tener hipercolesterolemia. Se va a elevar. Y es la causa de hipercolesterolemia familiar. ¿De acuerdo? Entonces se necesita toda una maquinaria. Entonces, involucra no solamente la membrana plasmática, sino también distintos organelos, elementos del citoesqueleto, están estrechamente vinculados al transporte de vesículas. Entonces, básicamente, vamos a hablar ahí de exocitosis y endocitosis. No es un transporte normal, sino que es un transporte de masa, ¿de acuerdo? Entonces, exocitosis lo que sacamos y endocitosis, pues lo que y lo que ingiere la célula, ¿verdad? Como ahí les va a quedar en el diapositiva. Entonces el transporte en general pues es muy complejo. La célula es capaz de transportar todo lo que necesita y si es una célula especializada, incluso, por ejemplo, el sistema inmune puede incluso fagocitar microorganismos enteros. Entonces, hablando de membranas, solo recordarles con que vimos el ejemplo de ER2, la importancia en patología
de las membranas, porque también son de importancia clínica, porque hay muchos receptores de membrana que al estar sobreexpresados son de interés clínico porque nos marcan la conducta de alguna enfermedad, como por ejemplo en el cáncer de mama, cáncer de colon y otros tipos de cáncer. La sobreexpresión de ERP2 es importante determinarla porque son casi siempre neoplasias agresivas y ya hay tratamientos específicos contra esos marcadores. Bueno, organelos, pues hablemos de organelos como lisosomas. Recuerden que los lisosomas, ellos realizan una hidrólisis, una degradación inespecífica de todos los componentes de la célula. Cualquier componente celular o de un microorganismo puede ser degradado. O sea, los lisosomas tienen un set de hidrolasas, proteasas, lipasas, esterasas, células, todo, absolutamente todo lo que entre en un lisosoma puede ser degradado. ¿Por qué? Porque tiene enzimas especializadas en degradar todo. ¿De acuerdo? Incluso se da el caso de la autofagia. Entonces, cuando necesitamos, por ejemplo, que una célula muere o que sufre inflamación o está infectada, qué sé yo, nosotros podemos degradarla y ese fagosoma es llevado a los lisosomas para que los lisosomas destruyan todo. Y hay un fenómeno que últimamente está muy de moda que se llama la autofagia. ¿Cuál es la importancia de la autofagia? Es que cuando nosotros dejamos de comer, los componentes celulares van a servir. Por eso alguien que entra en desnutrición pierde peso, porque lo que está haciendo es comiéndose una autofagia del mismo. ¿De acuerdo? Solo que si ya entra en desnutrición por falta de alimentación, entonces pues ya entramos en un problema, pero también es un fenómeno fisiológico. Cuando nosotros alargamos los periodos entre comidas o hacemos ayuno, estamos en un proceso de autofagia y eso es importante porque para los que tienen vehículos saben que tienen que cambiarle el aceite, las bujías, las baterías, limpiar, porque si no, al quemarse, oxidarse, todo, entonces hacen que el motor funcione peor, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues se cambia, pues hay un mecánico que lo cambia. Ese proceso también lo requieren las células. Todos sus componentes se oxidan, se dañan y es necesario eliminarlos y sintetizar nuevos. Si nosotros, y eso ocurre mayoritariamente cuando no comemos, cuando hacemos ayuno. Hay un proceso de autofagia, entonces vamos a eliminar las proteínas defectuosas, lipoproteínas que están oxidadas, que están glicosiladas, todo eso macromoléculas que están glicosiladas van a ser degradadas y eso es beneficioso, ¿de acuerdo? De hecho, hoy recuerden que está de moda la dieta cetogénica, que es alargar los periodos entre comidas o ingerir algunos compuestos que favorecen la síntesis de cuerpos cetónicos. Entonces, la autofagia es mediada por los lisosomas. Entonces, como tienen enzimas para degradar todo, resulta que esas enzimas pueden ser defectuosas y son las responsables de un montón de enfermedades. Hay enfermedades por depósito lisosomal, depósito de glucógeno, está la enfermedad de Pompe, esfingolípidos que no se pueden degradar, sulfatidosis cuando hay cierto grupo, ciertas moléculas con azufre que no se pueden, mucopolisacaridosis cuando los proteoglicanos no se pueden degradar, mucolipidosis, otras enfermedades complejas, es decir, la importancia de los lisosomas, ¿de acuerdo? Si fallan, entramos en enfermedades, son bien complejas. Entonces, en los lisosomas se da un recambio de proteínas que es inespecífico. Todo lo que le llegue lo va a degradar, pero hay una proteólisis que es bien específica. Y hay un sistema que degrada específicamente las proteínas. Hay proteínas que tienen una vida media muy corta y otras que tienen una vida media larga, dependiendo de su secuencia, ¿de acuerdo? Y de esas proteínas que deben tener vida media corta, porque son funcionales y deben encenderse y apagarse, se ocupa otro sistema de degradación específica que es el proteosoma. No degrada cualquier cosa, solo las proteínas marcadas con ubiquitina, ¿de acuerdo? Y hay un proceso de ubiquitinización, es decir, de adición de múltiples moléculas de ubiquitina a esas proteínas y eso las hace que sean reconocidas por el proteosoma y las degrada.
proteosoma es como un cortapapeles, ¿verdad? Que nosotros lo hacemos para destruir documentos que no queremos que se vean, ¿de acuerdo? Entonces son bien específicas y está implicado el proteosoma en muchas enfermedades. De hecho, hay muchos fármacos que inhiben el proteosoma, como por ejemplo el mieloma múltiple, tenemos el bortezomib y otros de esa familia que inhiben el proteosoma para que no degraden algunas proteínas que son importantes. Y esos fármacos son importantes, por ejemplo, en mieloma múltiple, leucemia mieloide crónica y otros, ¿de acuerdo? O sea que el proteosoma, si son hematólogos o son oncólogos, lo van a tener que recordar. Peroxisomas, recuerden que tenemos la beta oxidación ocurre en dos organelos, las mitocondrias y los peroxisomas. En las mitocondrias es para obtener energía y se oxidan los ácidos grasos de número par de carbono y que no son ramificados, que son lineales. Y en los peroxisomas es para síntesis de peróxido de hidrógeno y lo que van a degradarse en los peroxisomas son los ácidos grasos de cadena muy larga y los ácidos grasos de cadena ramificada. Entonces lo que hacen es generar poder oxidativo con peróxido de hidrógeno porque son importantes para la degradación ya sea de proteínas o de compuestos que deben ser eliminados o incluso de microorganismos. Incluso hay enfermedades peroxisomales, ¿de acuerdo? El retículo endoplásmico rugoso, recuerden que los ribosomas están hay ribosomas libres, pero también hay ribosomas embebidos en membrana, que el retículo endoplásmico rugoso está pegado al núcleo. Entonces el RNA sale del núcleo, inmediatamente es capturado por los ribosomas y comienza a traducirse, ¿de acuerdo? Sobre todo si son proteínas que se van a exportar o que van a ir a algún organelo, es necesario que se produzcan en el retículo endoplásmico rugoso porque van dentro de membranas y eso les permite llegar a la membrana celular y escaparse o llegar a un organelo y entrar. Entonces los ribosomas están rodeados de membrana, ¿de acuerdo? En este caso, en el retículo endoplásmico rugoso, y por eso se ve así rugoso, porque tienen los ribosomas. Entonces, estas proteínas que se sintetizan ahí logran el plegamiento hasta alcanzar su conformación nativa, es decir, la parte funcional. Pueden formar complejos, porque, por ejemplo, la hemoglobina, recuerden que son 4 proteínas unidas, no es una sola. Además, forman enlaces disulfuro, se añaden oligosacáridos y otros compuestos. Entonces, ahí maduran. Aparte de que sintetizan, maduran. El retículo endoplásmico liso, pues no tiene ribosomas y está más implicado en la síntesis de lípidos y en detoxificación, síntesis de lípidos y en la maduración también participa un poco en lo de las proteínas. Entonces, las glándulas que producen hormonas esteroidales o los hepatocitos, donde se da la síntesis de los lípidos, son muy ricos en retículo endoplásmico liso. El aparato de Golgi es ya lo último que va quedando de esas membranas, entonces son cisternas apiladas que progresivamente modifican a las proteínas, ¿de acuerdo? Van madurando las proteínas en ese proceso que va desde el retículo endoplásmico hasta el aparato de Golgi, según un patrón ordenado que va entre cis, lo más cerca del núcleo, y trans, lo más alejado del núcleo. Las proteínas y lípidos destinados a otros organelos y a la secreción llegan al aparato de Golgi y de ahí salen como en liposomas, ¿de acuerdo? En esta vesícula secretora. Entonces, ¿cuál es la función del aparato de Golgi? Procesamiento y transporte de proteínas, metabolismo de lípidos, metabolismo de polisacáridos. Y, como no puede ser diferente, hay disfunción del aparato de Golgi y, por tanto, puede ser responsable de enfermedades. Entonces, hay hay enfermedades de piel, como el pénfigo benigno familiar, que es un problema del aparato de Golgi, ¿de acuerdo? Cáncer gástrico, osteoporosis, por la maduración de proteínas, problemas pulmonares, problemas del sistema nervioso central, en el que lo que está ocurriendo ahí es un problema del funcionamiento del aparato de Golgi. Entonces, la medicina es compleja y ustedes deben ver cuando están viendo un paciente con determinados signos y síntomas, deben trasladarse y entre más especializados sean, pues más profundo van a tener conocimiento de esto y las implicaciones clínicas que esto tiene en cuanto a los signos y síntomas, a la presentación de la enfermedad.
al pronóstico de la enfermedad, a la posibilidad de cura o no, ¿de acuerdo? Eh, Así que, y cuando veamos en patología, aunque solo veamos células o veamos tejidos, recordemos que todo esto está dentro de las células, porque no lo alcanzamos a ver por la dimensión. Si tuviéramos microscopía electrónica, pues sí. Aunque en la clínica, muchas veces nos quedamos con la parte de microscopía óptica o de fluorescencia y con eso podemos hacer diagnóstico. No necesariamente necesitamos microscopía electrónica. ¿Qué más? Pues ahora entremos en ¿de qué vive la célula? Pues de toda una inmensa red de reacciones bioquímicas, de degradación y síntesis y de reciclaje que permite un ciclo de intercambios continuos entre las células, los nutrientes y la respiración celular. Recuerdo la obtención de energía. Entonces el metabolismo, esta imagen es de Leninger, recuerden que es esa red, una inmensa red de vías metabólicas en las que estamos sintetizando moléculas o degradando otras para obtener energía, para sintetizar macromoléculas de la vida, etcétera. La tecnología actual permite determinar concentraciones de la mayoría de moléculas. Por ejemplo, en los errores congénitos del metabolismo, actualmente se está utilizando una tecnología que se llama espectrometría de masas en tándem, en la que podemos detectar concentraciones de lo que queramos, aminoácidos, lípidos, proteínas, etcétera. ¿Alguien sabe qué es el deuterio? ¿Tienen idea de qué es el deuterio? No, doctor. Es un isótopo del hidrógeno. El hidrógeno normal, que es el mayoritario, tiene un protón y un electrón. El deuterio tiene 2 protones y el tritio tiene 3 protones. Entonces, en espectrometría de masas en tándem se utilizan compuestos deuterados, es decir, que son un poquito más grandes que lo usual. O sea, se usan como controles, porque la máquina ya sabe dónde va ubicado por tamaño y por masa cada compuesto. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo que tenemos nosotros, este perfil que tenemos acá, es el producto de la acción del espectrómetro de masa en tándem y se separa por tamaño y concentración. ¿De acuerdo? Entonces ya se sabe el tamaño de cada molécula, aparte de que se ponen controles, ¿verdad? Entonces, las moléculas, por ejemplo, nosotros podemos detectar perfil de acilcarnitinas en las que vamos a ver todos los ácidos grasos o algunos ácidos metabólicos, ácidos orgánicos que son importantes y causantes de enfermedad. O podemos ver el perfil de aminoácidos también, ¿de acuerdo? Entonces, eso es el control interno que tenemos. Tenemos las moléculas que buscamos deuteradas como control interno y cuando hacemos el análisis en la sangre de un paciente, vamos a ver que nos aparece, ya vamos a ver por aquí. Luego vamos a regresar. Nos aparecen, por ejemplo, en este caso el perfil de aminoácidos. Nos aparece un aminoácido y después nos aparece otro. Es el mismo aminoácido del control interno, pero que está deuterado, que se pone en la reacción. Podemos detectar cualquier aminoácido o cualquier ácido graso. Aquí tenemos los ácidos grasos. Entonces, como está a la par del que nosotros conocemos, sabemos si esto es una alanina, si es una prolina, etcétera, ¿de acuerdo? Pero es más grande y eso está hecho a propósito para que no caiga en el mismo pico del que nosotros andamos buscando del paciente, y no que caiga cerquita, pero nos permite ver cuál es. ¿De acuerdo? Entonces, por tecnología se puede detectar eso. Entonces, podemos detectar cualquier intermediario metabólico. El metabolismo intermediario es un conjunto de reacciones químicas catalizadas enzimáticamente que tienen lugar en la célula. El objetivo es la correcta manipulación de la materia y la energía por parte de la célula y así mantener la salud. Es importante el manejo de la energía y de la materia, porque hay muchos compuestos que si se acumulan, recuerden que nosotros tenemos un nivel normal de que estamos en equilibrio, que se llama homeostasis, hay una concentración fisiológica de todo. Si algo se aumenta, por ejemplo la glucosa, nos va a causar problemas, ¿de acuerdo? Lo demás pues es parte del texto y les va a quedar ahí. Por ejemplo, las mitocondrias, seguimos hablando de metabolismo, pero nos vamos a centrar en este organelo. Recuerden que la generación de energía en la cadena respiratoria es una de sus funciones. Es el mayor productor de energía, porque es un metabolismo aeróbico. El metabolismo intermediario, ahí puede haber síntesis y degradación de otros compuestos.
Pero también va a mediar la muerte celular por necrosis y por apoptosis. También es importante en detoxificación y biosíntesis. ¿De acuerdo? Entonces hay una vía de apoptosis que nace en la mitocondria. Esa es la vía intrínseca. Cuando hay hipoxia y cuando no se produce suficiente ATP, las mitocondrias comienzan a producir más radicales libres y a liberar citocromo 6 y eso dispara la apoptosis o la necrosis. ¿De acuerdo? Recuerden que las mitocondrias son de origen materno, ¿no? Entonces se heredan de origen materno. Tienen diferentes formas dependiendo del órgano y ya vimos las funciones que tienen. Entonces el objetivo del metabolismo es oxidar a los combustibles metabólicos que decíamos ayer que eran la glucosa, ácidos grasos, etanol, aminoácidos que podemos quitarle los electrones. Entonces en ese metabolismo hay un flujo de electrones hasta la cadena respiratoria. Entonces lo que hacemos es oxidar esos combustibles. ¿Y cómo los oxidamos? Quitándole los hidrógenos o los electrones, ¿de acuerdo? Entonces, la cadena respiratoria es un transductor de energía, ¿de acuerdo? Así como una computadora, una licuadora, una aspiradora, todo lo que son transductores de energía. Les llega energía eléctrica y transforman parte de la energía de esos electrones que vienen fluyendo en los cables en imagen, sonido, cambio de temperatura, movimiento, etcétera, ¿verdad? Entonces, la cadena respiratoria dentro de las mitocondrias es un transductor de energía. Lo que hace es, igual que los cables, ¿alguna vez han visto un cable eléctrico roto, esto es de alta tensión, que de repente está tirando chispas? Hola, Sí, doctor. ¿han visto eso? Sí, doctor. Va. Entonces, esos son los electrones que están saliendo del sistema, los electrones que están fluyendo, porque los electrones se generan en la central hidroeléctrica y fluyen hacia un punto de menor concentración. Entonces, ese flujo de electrones libera energía que la utilizan los equipos, es decir, la tecnología, ¿de acuerdo? Igual el metabolismo lo que hace es llevar esos electrones a la cadena, a la membrana mitocondrial interna, donde están los complejos de la cadena respiratoria, que funcionan como un cable que permite que pasen a través de ellos los electrones. Y en ese paso liberan energía. Es decir, un electrón cuando fluye a través de un cable o de la cadena respiratoria va a liberar parte de su energía, ¿de acuerdo? Y en el caso de la cadena respiratoria lo que hace es utilizar esa energía para bombear protones y generar un gradiente electroquímico que luego se va a utilizar para la síntesis de ATP. ¿De acuerdo? Entonces, parte de la energía se utiliza como en estas bombas y la otra parte pues se disipa en forma de calor. Y por eso los seres vivos tenemos una temperatura, a diferencia de un cadáver que está frío, los seres vivos, aunque tengamos la mano fría, pero en otro punto que esté cubierto, vamos a sentir que tenemos calor. Bueno, los de forense es una de las cosas que tocan, de la temperatura de los cuerpos para determinar el momento de la muerte o si aún está vivo o no. Entonces, la producción de ATP es fundamental. Todos los procesos fisiopatológicos que vamos a ver, muchos de esos, inducción de necrosis, disminución de apoptosis, en parte están mediados por una disminución en la síntesis de ATP. ¿De acuerdo? Entonces es sumamente importante. Recuerden, esto se los pongo solo para cuando estén en las unidades de recién nacidos, cuando estén atendiendo partos. Recuerden que si un niño puede nacer sano con Apgar de 10, pero se les puede morir si se enfría. Entonces, de hecho, ahí hay camitas calientes con frazadas y todo caliente para que ustedes lo limpien, lo sequen y lo calienten, ¿de acuerdo? Protejan del frío. ¿Por qué? Porque el niño es bien vulnerable a las bajas temperaturas. De hecho, uno nace con cierta capacidad de generar más calor. ¿Por qué? Porque hay proteínas desacopladoras que en vez de producir ATP, hacen que se libere más calor, ¿de acuerdo? Y eso se llaman tejido adiposo marrón, está especializado en producir calor, porque tiene mitocondrias que están desacopladas, ¿de acuerdo? Los animales que hibernan, como los osos y todo eso, tienen una gran cantidad de mitocondrias desacopladas para poder hibernar y estar calientitos durante el invierno. Entonces, los niños recuerden evitar que pierdan calor, por tanto. Entonces, hay las enfermedades mitocondriales
enfermedades de la cadena respiratoria pueden ser del núcleo o pueden ser de las mitocondrias, ¿de acuerdo? Pueden ser mutaciones a nivel del ADN nuclear o a nivel del ADN nuclear, mitocondrial. Enfermedades mitocondriales pueden afectar cualquiera de los órganos que se nos pueden ocurrir, la piel, los ojos, órganos como el páncreas, el intestino. Hay gente con síndrome de intestino perezoso que lo que tienen son problemas mitocondriales, sorderas, convulsiones, por ejemplo, problemas cardíacos, ceguera, tosis, problemas de movimiento del globo ocular por problemas de los músculos extraoculares, hepatopatías, etcétera. Todo puede ser de origen mitocondrial. Incluso enfermedad renal también puede ser por origen mitocondrial, ¿de acuerdo? Entonces, en general del metabolismo podemos decir que cuando tenemos importante concepto es el error congénito del metabolismo y hablamos detrás. ¿Qué son los errores congénitos del metabolismo? Cuando yo estaba en bioquímica se daba, no sé si la quitaron, por lo menos el concepto, pero lo veían. ¿Por qué? Porque hay mucho en el país. Entonces, los errores congénitos del metabolismo son trastornos bioquímicos determinados genéticamente en el que la falta o alteración de una enzima, transportador o proteína activadora origina un bloqueo metabólico con consecuencias clínicas. ¿De acuerdo? Es decir, que los niños nacen normales pero luego mueren o entran en discapacidad intelectual. Depende de cuál es la molécula cuyo metabolismo está alterado, pues así se clasifican. Tipo 1, trastornos que afectan moléculas pequeñas, es decir, del metabolismo intermediario. Todas las rutas metabólicas de oxidación de la glucosa, ciclo de Krebs, síntesis de aminoácidos, síntesis de lípidos, etc. Esos son trastornos que afectan moléculas pequeñas. El grupo 2, defectos primarios del metabolismo de producción de energía, como los defectos de la cadena respiratoria y otros. 3, defectos del metabolismo de moléculas complejas, como los proteoglicanos, algunos lípidos complejos, ¿de acuerdo? Entonces, en el país hay muchos niños con errores congénitos del metabolismo. Por suerte, antes soñábamos con tener un espectrómetro de masas en tándem, pero hoy lo tienen en el Bloom. Hay un equipo que se dedica, de hecho, al tamizaje neonatal. Ustedes fomenten que la gente que tiene niños recién nacidos se lo haga, ¿de acuerdo? Porque los errores congénitos del metabolismo, los niños nacen sin signos y síntomas, en la mayoría de los casos, no se pueden detectar. Sino que es a medida que el niño en la vida extrauterina va dependiendo de sí mismo a medida que va comiendo, entonces sus tejidos no son capaces de manejar bien la producción de energía y esa materia que está comiendo y entra en problemas. Suelen iniciar los más graves en la primera semana de vida o pueden iniciar incluso hasta en la adolescencia, dependiendo del trastorno. Entonces, en ese caso, lo que vamos a buscar son metabolitos como aminoácidos, glúcidos, ácidos grasos, que los podemos medir y nosotros vemos si están aumentados o no. Entonces, por ejemplo, aquí en este caso aminoácidos, en este caso acilcarnitinas, que son los ácidos grasos unidos a carnitina. Y, por ejemplo, aquí hay un ejemplo de algo que hay mucho en el país. ¿Han oído hablar de la fenilcetonuria? No, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Hay muchos casos de fenilcetonuria en el país, ¿de acuerdo? Entonces, se pueden detectar por espectrometría de masas en tándem, en lo que nosotros vamos, que el nivel normal, la fenilalanina se convierte en tirosina, ¿de acuerdo? A través de la hidroxilación de la fenilalanina, una enzima que se llama fenilalanina hidroxilasa. En los pacientes con fenilcetonuria, ¿qué es lo que ocurre? Hay un déficit de la fenilalanina hidroxilasa y por tanto la fenilalanina no se puede convertir en tirosina y se va a elevar la fenilalanina. ¿De acuerdo? Y esos metabolitos van a buscar rutas alternas y van a producir compuestos que son tóxicos, como el ácido fenilpirúvico, fenilacético, que son sumamente tóxicos para el sistema nervioso central, y los niños pues van a tener deterioro permanente del sistema nervioso central, discapacidad intelectual y motora. ¿De acuerdo? Por poner un ejemplo, en el país hay enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce, fenilcetonuria, hay acidemias orgánicas, intolerancia a la galactosa, etcétera. Hay, ¿de acuerdo? No crean que no hay. Trastornos del metabolismo de purinas y también de las
de las porfirinas, también, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, doctor. Vale. Hoy vamos a entrar a una parte estructural un poco más pequeña que los organelos que estuvimos viendo y las membranas, que es el citoesqueleto y la matriz extracelular. Reconozco que todo esto probablemente ustedes ya lo abordaron, no sé si en histología, en bioquímica o en biología, no sé. Pero no está de más recordarlo en el contexto ya de la práctica clínica o de un acercamiento a la práctica clínica, que es patología, y porque ustedes están viendo semiología. Entonces, el citoesqueleto, recuerden que las células no son bolsitas vacías. Para que si ustedes se fijan, las células tienen diferentes formas. Se oponen a cambios bruscos de su forma. Y esa forma y esa capacidad de resistirse cuando se ejerce una fuerza sobre ellos y a separarse, por ejemplo, de los diferentes tejidos es porque tienen un citoesqueleto y una matriz extracelular que les ayudan a mantener esa forma, esa ubicación. Entonces, vamos a comenzar a hablar de adentro para afuera. El citoesqueleto es una red compleja, interactiva de filamentos proteicos que se extienden por el citoplasma de las células eucarióticas, pero también de las procarióticas. En general, es una estructura dinámica que regula los movimientos celulares, es decir, las células se mueven, unas más que otras. Por ejemplo, los fagocitos se mueven, se pueden desplazar, pero también hay movimientos dentro de las células, hay movimientos de vesícula, de organelos, como ya hablamos. Eso se da a través del citoesqueleto. La distribución, es decir, una célula adentro funciona como una ciudad que tiene vías de conducción, tiene calles por donde van a transitar todos sus componentes, ¿de acuerdo? Tiene puertas de entrada, puertas de salida, entonces es muy dinámico. La distribución y los movimientos de los organelos y otras estructuras citoplasmáticas. Perdón, los organelos se mueven, ¿de acuerdo? No están estáticos. Y se mueven a través de los microtúbulos, que es parte del citoesqueleto. Entonces, dentro de la célula existe esa red compleja de proteínas que funcionan, que vamos a ver que las más pequeñas son los filamentos de actina, que andan ahí por 7 nanómetros. Luego tenemos los filamentos intermedios, que es muy variada, es una cantidad enorme de proteínas, que no podemos decir que solo una. Y los más grandes, que son los microtúbulos, que son los que funcionan como rieles, ¿no? O calles donde van a pasar tanto las vesículas o los organelos que necesitan moverse, ¿de acuerdo? Entonces, los tipos de componentes del citoesqueleto son filamentos proteicos, que pueden estar permanentemente formados o transitorios, es decir, que se forman y se destruyen, y proteínas accesorias. Entonces, estos filamentos proteicos necesitan proteínas que los ayuden a mantenerse o a trabajar con ellos. Y el citoesqueleto genera trabajo mecánico, principalmente en forma de movimiento. Entonces, los movimientos tanto del interior de la célula como de toda la célula dependen de esto. ¿Por qué? Porque hay proteínas motoras y hay proteínas que sufren polimerización y despolimerización de tal manera que pueden alargar o acortar la célula y eso permite movimiento, ¿de acuerdo? Entonces, el citoesqueleto, lo que dijimos que vamos a hablar, esto está en la patología de Robbins, que los microfilamentos son los más pequeños, los microfilamentos de actina, están ahí por los 7 nanómetros de diámetro y se forman a partir de una proteína globular que es la G-actina. La G-actina es la proteína citosólica más abundante de la célula, ¿de acuerdo? Estas lo que hacen es polimerizarse a través del gasto de ATP en filamentos largos de F-actina, ¿de acuerdo? Que se entrelazan para formar hélices bicatenarias de polaridad definida, es decir, que los microfilamentos de actina tienen extremos positivos y negativos, es decir, que en un extremo puede crecer y en uno comienza y en el otro crece, y en ese que crece también se puede acortar y eso le da dinamismo. Entonces estos microfilamentos de actina controlan la forma y el movimiento de la célula.
Los filamentos intermedios son fibrillas más o menos de 10 nanómetros de diámetro que comprenden una familia bien grande de proteínas y heterogénicas, que incluyen proteínas como la queratina, las laminas nucleares, etc. Proporcionan fuerza tensional de modo que las células soportan estrés mecánico. Y los microtúbulos, que son los más grandes, pues andan ahí por los 25 nanómetros de grosor y están constituidas por dímeros de tubulina alfa-beta, y esos dímeros se unen para formar una estructura tubular que son los microtúbulos. ¿De acuerdo? Aquí tenemos microfilamentos de actina, microtúbulos. Entonces la actina puede ser la unidad monomérica, este es el G-actina, y ya los filamentos son F-actina. Los microtúbulos están formados por dímeros de alfa y beta tubulina, de acuerdo que son dímeros para formar estos microtúbulos. Y los filamentos intermedios que son de varios tipos. Entonces los microfilamentos de actina, recuerden que necesitan ATP para polimerizar por el extremo positivo. Entonces, si en presencia de ATP van a alargarse, ¿de acuerdo? Cuando el ATP se alarga, pues se desensamblan, ¿de acuerdo? Estos filamentos de actina. Entonces, la proteína es una proteína globular que tiene un centro de unión a ATP. Como dijimos que hay proteínas que trabajan junto con las proteínas del citoesqueleto. Una de ellas importante es la espectrina. La espectrina la vamos a encontrar cerca de la membrana celular. En el caso de los eritrocitos, hay un esqueleto de la membrana, de todas las células tienen un esqueleto. Hay un grupo de proteínas que están pegadas a la membrana que le ayuda a que la membrana tenga cierta rigidez. Entonces los eritrocitos tienen esa forma bicóncava gracias en parte a este esqueleto de la membrana celular. Y uno de los componentes más importantes de la membrana celular es la espectrina. La espectrina son polipéptidos, son dímeros, heterodímeros formados por alfa y beta espectrina que se unen, y esos interactúan entre ellos, pero también con los filamentos de actina, de tal manera que forman como una pared. Si hay un déficit de la espectrina, nosotros vamos a tener un cuadro clínico conocido como esferocitosis. Entonces son pacientes que presentan anemia por destrucción de los eritrocitos, porque los eritrocitos ya no son bicóncavos, sino que son redondos, como una bolita. ¿De acuerdo? Y el sistema inmune pues los detecta como algo anormal y los degrada. Entonces los pacientes van a presentar hemólisis y van a presentar anemia. Todo por el déficit de la espectrina. Filamentos intermedios, dijimos que eran muchos. Las proteínas de los filamentos intermedios individuales tienen patrones de expresión característicos, es decir, que no se expresan en todas las células, se expresan en unas y en otras no. Son bien específicos esos patrones de expresión y se pueden utilizar para asignar una célula de origen, por ejemplo, a un tumor. A veces hay tumores tan indiferenciados que uno no sabe qué es, si eso es epitelio, si es músculo, si es fibroblasto, si es una neurona, no se sabe. Entonces, para eso hay paneles de inmunohistoquímica que lo que hacen es detectar, entre otras cosas, porque se detectan muchas cosas, filamentos intermedios. De tal manera que, por ejemplo, la vimentina, por poner un ejemplo, solo se expresa en células de origen mesodérmico. Entonces, si yo tengo un tumor que no sé qué es y expresa vimentina, entonces me voy a quedar que es de origen mesodérmico, ¿de acuerdo? Por ponerles un ejemplo. De ahí la importancia de los filamentos intermedios en patología, por la expresión diferenciada que hay en la célula. Los microtúbulos, como les he venido diciendo desde ayer, que son los rieles de la vida, quiero que vean que las vías de los trenes tienen tanto los rieles, pero esos están anclados al suelo a través de mecanismos, puede ser madera, pero tienen unos clavos que le llaman durmientes. Si eso no está ahí, se pierde, los rieles se dañan, los trenes van a descarrilar y no puede haber transporte ahí. Entonces, estos rieles son utilizados por vesículas o por organelos para transitar a través de ellos y moverse de un espacio a otro de la célula. Los microtúbulos más o menos andan con un diámetro de 25 nanómetros de grosor.
Y están compuestas por dímeros de tubulina alfa y beta, que polimerizan de modo no covalente. Y se organizan en tubos huecos. Hay un extremo negativo, de donde nacen hacia donde van creciendo. Hay un extremo positivo, ¿de acuerdo? Y ese extremo negativo está en un centro organizador de microtúbulos o centrosoma, que está cerca del núcleo, en el que se asocian a centríolos emparejados, y el extremo positivo es el que puede alargarse, ¿de acuerdo? Para alargar la célula o para reducir o para estrecharla. Entonces, o para alargar un organelo o una vesícula y sacarla desde el núcleo hasta la membrana, ¿de acuerdo? A través de esa extensión. Entonces, los microtúbulos sirven de esqueleto interno o armazón de apoyo estructural y sostén de organismos citoplasmáticos. Son los elementos móviles de cilios y flagelos. Componentes primarios encargados de la mitosis, forman parte de los mecanismos para mover materia y organelos dentro de la célula, ¿de acuerdo? Entonces, los microtúbulos, dijimos, estos son huecos y se van polimerizando con ese dímero para ir alargándose, pero el interior es hueco, ¿de acuerdo? Y los microtúbulos no utilizan ATP, ¿de acuerdo? Para formarse, utilizan GTP, a diferencia de los microfilamentos de actina, ¿de acuerdo? Entonces no confundan los que utilizan ATP con los que utilizan GTP, que se los puedo preguntar. La unión del GTP a la cabeza, al extremo positivo, hace que ese extremo siga creciendo, ¿de acuerdo? Y la hidrólisis lo que hace es que se vaya cortando. Entonces, hay proteínas asociadas a microtúbulos. Como hablábamos, que los rieles necesitan durmientes, ¿verdad? Que necesitan unos clavos y una madera que los sostengan en el lugar. Las células también necesitan esas proteínas, esos componentes. Y en el caso del sistema nervioso central, últimamente tenemos una epidemia de trastornos neurodegenerativos, entre ellos trastornos de la memoria, como Alzheimer, por ejemplo, Parkinson, que se da por una pérdida crónica de células que al final terminan viendo un patrón de acumulación de proteínas, sobre todo del citoesqueleto y algunas de la matriz extracelular. Y fíjense que, por ejemplo, las proteínas tau en neuronas es parte de estas proteínas asociadas a microtúbulos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ayudan a mantener unidos los microtúbulos. Una alteración de las proteínas tau está relacionado con Alzheimer, ¿de acuerdo? Entonces, de hecho, existe una prueba, y ya se hace aquí en el país, lo que hacen es mandar la Quest de Estados Unidos, en la que determinan la proteína tau. Y aquí les pongo, sin saber nombre ni nada, un caso de una paciente que ya tiene trastornos de la memoria y que tiene incluso trastornos un poco de la conducta. Fue donde el neurólogo y el neurólogo le indicó que se determinaran las proteínas tau y la beta amiloide. Y le salieron las proteínas tau fosforiladas altísimas. Ven, el valor normal es 0.15 picogramos por mililitro y él le salió 73. Esto es compatible con ese deterioro cognitivo leve y estamos ante un Alzheimer ya sintomático, ¿de acuerdo? Esa es la importancia de estas proteínas. Y esto ya es aplicación clínica. Si ustedes sospechan que alguien puede tener Alzheimer, podemos medir las proteínas tau y el beta amiloide. Si está elevada, este es un caso de Alzheimer. No hay vuelta atrás. De ahí la importancia de que conozcamos estos conceptos. ¿Qué estructuras forman? Hay estructuras permanentes o estructuras que son transitorias. Por ejemplo, cilios y flagelos son estructuras permanentes. El uso mitótico, bueno, eso lo vamos a ver luego, pero los cilios y flagelos son estructuras permanentes que están formados por este tipo de proteínas. El uso mitótico es transitorio, es cuando se va a dividir la célula, ¿de acuerdo? Y los axones de las neuronas, que esos axones son permanentes, son gracias a las proteínas, estas de citoesqueleto, especialmente los microtúbulos, y como ya vimos, de las proteínas asociadas a microtúbulos, como las proteínas tau. Entonces, ¿cómo hacen las vesículas y y diciendo que las neuronas son muy dependientes del citoesqueleto, de tal manera que si
desintegra el citoesqueleto, las células mueren. Y eso es lo que está causando tanto problema de Alzheimer y de demencia en general. Entonces, ¿qué es lo que hacen las células con los componentes celulares? Ya sean vesículas, organelos, lo que hacen es moverlos, porque hay proteínas motoras asociadas a microtúbulos que se unen a esas vesículas o a esos organelos y los mueven de un punto a otro. Es más de lo mismo, lo que hablábamos, que los organelos y las vesículas se pueden mover desde un punto a otro, alejado, a través de los microtúbulos. Los cromosomas también, recuerden, en el momento, esta es una metafase en la que tenemos las cromátides unidas en la placa metafásica en el centro y van a ser movidas hacia los polos gracias a los microtúbulos. Los microtúbulos pescan los cromosomas y los distribuyen de manera homogénea hacia ambos polos de la célula que se está dividiendo. Entonces, el citoesqueleto hay microfilamentos, microtúbulos, filamentos intermedios, que es un pequeño resumen que lo van a ver ustedes, ¿verdad? Preguntas sobre... Esto está en la patología de Robbins, por supuesto. Igual tiene algunos condimentos que yo he agregado, pero para eso tienen la presentación. Como quien dice, es Robbins y otras hierbas, ¿no? Preguntas sobre citoesqueleto. Aquí hay mucho que decir, pero únicamente les estoy dando lo que el tiempo permite y lo que está en los objetivos de la asignatura. ¿Me siguen escuchando o están lejos? ¿Están conectados? Sí se escucha, doctor. Sí se escucha. Sí se escucha. ¿Alguien levantó la mano o qué? Yo no los veo. Como ustedes se ven, si alguien levantó la mano, avisen. O fue un error. Bueno, continuamos. Matriz extracelular. Una cosa es lo que hay dentro de la célula, pero otra cosa es lo que hay fuera. Hay parece que las células están unidas y que no hay nada entre ellos. Hay un espacio enorme, que es la matriz extracelular. Entonces es una compleja red de macromoléculas extracelulares secretadas por las mismas células, ya sea por el epitelio o por las células mesenquimales. Hay dos tipos principales de matriz extracelular. La lámina basal es una y el tejido conectivo, la matriz del tejido conectivo, ya lo vamos a ver. Entonces, la matriz extracelular tiene estos dos componentes, la membrana basal y la matriz intersticial. Entonces aquí la vemos, vamos a poner aquí el lápiz. Aquí vemos la membrana basal, que en patología es importante, por ejemplo, porque si un tumor atraviesa la membrana basal, puede que llegue a los vasos y eso ya es un tumor invasivo. Una cosa es esa membrana basal y otra cosa es la matriz intersticial, es que es todo lo que está entre células y entre las células y los vasos. ¿De acuerdo? Entonces la matriz, la membrana basal, esta matriz extracelular, perdón, es una red de proteínas que constituyen una parte significativa de cualquier tejido. Las interacciones que hay entre las células con la matriz extracelular son esenciales para el desarrollo y la cicatrización de heridas. Por ejemplo, no es lo mismo una herida superficial que solo se lleve la muy capa superficial y respete la capa basal de epitelio de la piel. Entonces ahí no nos va a quedar cicatriz. Pero si atravesó la membrana basal y dañó la matriz extracelular, nos va a quedar una cicatriz, ¿verdad? Porque se pierde el molde que teníamos ahí para crecer y se pierden las células de la lámina, las células pues, madre de donde se originan todo. Entonces la matriz extracelular da soporte mecánico, regula la proliferación celular, armazón estructural para renovar los tejidos, fundamento para el establecimiento de microambiente tisular. Entonces la matriz intersticial es ese espacio entre las células estromales, como los epitelios y otros, y el tejido conjuntivo. Y entre el epitelio de los órganos, es decir, se conoce en los órganos tenemos parénquima, que casi siempre, que es lo que ejerce la función del órgano, que casi siempre es un epitelio, y el espacio extracelular. Y las estructuras de soporte vasculares y el músculo liso de los órganos.
Esta matriz es sintetizada por células mesenquimatosas también, como los fibroblastos. Las principales componentes no líquidos de la matriz intersticial son colágeno, fibrilar y no fibrilar. También fibronectina, elastina, proteoglicanos, hialuronidato, entre otros, ¿de acuerdo? La membrana basal se organiza en forma muy importante alrededor de las células epiteliales, sobre todo, de los endotelios y del músculo liso, es donde forma una barrera, ¿verdad? Forma esas membranas que son las superficies especializadas de crecimiento de esas células. Los componentes de la membrana basal, que son sintetizados por el epitelio que las recubre, y otras células mesenquipatosas, son principalmente colágeno tipo 4 no fibrilar, amorfo y laminina, ¿de acuerdo? Y esa membrana basal, entonces, es una red como esta, como que fue una red de pescar. Es el componente principal, el colágeno. Pero tenemos laminina, elastina, perlectano y colágeno, por ejemplo, el tipo 4. ¿Qué otros componentes tenemos Tenemos proteínas estructurales, fibrosas, como el colágeno, dijimos, elastina, las que hemos venido mencionando, geles hidratados, como proteoglicanos. Recuerden que en el caso de bacterias nosotros hablamos de peptidoglicanos, que lo vieron en microbiología. Pero cuando hablamos de células eucarióticas en humanos, vamos a hablar de proteoglucanos. Y el ácido hialurónico, ¿de acuerdo? Que favorecen la resistencia y a la compresión y la lubricación de los tejidos, ¿de acuerdo? Recuerda que los tejidos tienen turgencia porque están hidratados, gracias a estos geles hidratados. Glucoproteínas adhesivas para pegar células con la matriz o célula con célula, ¿de acuerdo? Entonces, dijimos, importante el colágeno y estas glucoproteínas adhesivas. El colágeno, recuerden que hay de muchos tipos, ¿verdad? Entonces, normalmente el colágeno está constituido principalmente por ciertos aminoácidos, que son la glicina, alanina, prolina y 4-hidroxiprolina, ¿de acuerdo? Son pocos, por eso el colágeno no da un aporte nutricional de valor alto, no es una proteína de alto valor porque tiene básicamente aminoácidos no esenciales. Son repeticiones de secuencias de estos aminoácidos y recuerden que la hidroxilación es mediada por vitamina C. Entonces, si nosotros no consumimos vitamina C, ¿cuál es la enfermedad que se nos va a desarrollar? Hola. Escorbuto. El escorbuto, que puede llegar incluso a la muerte. Hay que consumir fruta fresca, verduras y fruta fresca. ¿Por qué? Porque el colágeno lo que hace es hidroxilar a esta prolina para que el colágeno pueda tener la resistencia necesaria para los tejidos. Hay varios tipos de colágeno, heterotrimérico, es decir, que tienen 3 cadenas diferentes, el tipo 1, 4 y 11. Y otros son homotriméricos, que son 3 cadenas iguales, el tipo 2 y el tipo 3, ¿de acuerdo? Entonces, la hidroxilación es sumamente importante, ¿de acuerdo? Aquí tenemos cómo se forman los trímeros. Entonces, esta matriz extracelular en general, pues tiene funciones estructurales, regulan la actividad de las moléculas que son secretadas entre célula y célula, ya sea que estimulen o inhiben la acción de esas moléculas, son colocadores selectivos que permiten a veces que se acumulen unos compuestos y otros no, o que pasen a través de ellos, regulan la actividad de proteínas secretadas, inmovilizándolas, bloqueándolas su acción, almacenándolas, protegiéndolas de ataque proteolítico y otras cosas. Por ejemplo, hay muchos medicamentos que son de depósito, como por ejemplo, hay una insulina que es de acción retardada, ¿verdad? Hay insulinas rápidas y hay otras insulinas lentas. Hay unas insulinas que se han modificado genéticamente para que precipiten. Recuerden que la insulina se pone a nivel subcutáneo, precipita y se queda en la matriz extracelular y se está liberando poco a poco, ¿de acuerdo? Y eso es gracias a la matriz extracelular. Enfermedades de la matriz y muchas. Osteogénesis imperfecta. ¿Alguien vio una serie que se llama Los Vikingos?
Hola. No, No. doctor. Nadie. Bueno, solo reggaetón. Pero bueno. Allí en esa serie, el hijo de uno de los principales tenía osteogénesis imperfecta. Pero también en el Bloom van a haber casos de osteogénesis imperfecta. Y se ve cabal, así con los ojos azules. Es una enfermedad monogénica que puede ser causada por muchos genes. Por eso se dice que es heterogénica. Con uno es suficiente, pero son varios los que pueden estar afectados. Se caracteriza por disminución de la masa ósea, fragilidad ósea y fracturas recurrentes. Hay niños que nacen fracturados. El espectro fenotípico varía bastante, de fracturas casi al nacer. Y otros hay niños que cuando los agarran se fracturan con desenlaces letales, en algunos casos hasta formas leves, ¿de acuerdo? Va a depender de cuál es el gen afectado. Casi siempre es un defecto del colágeno o de su proceso de maduración, no necesariamente en el colágeno. Y hay una cantidad enorme de genes implicados, incluyendo la enzima encargada de hidroxilar la hidroxiprolina. Entonces, es decir, que la secuencia del colágeno es normal, pero el problema es que no puede ser hidroxilada la prolina por defecto de la enzima, ¿de acuerdo? Entonces, es causa de osteogénesis imperfecta. Y hay otras que no las vamos a mencionar. Cuando hablamos de glucoproteínas adhesivas y receptores de adhesión, recuerden que hablábamos de fibronectinas, lamininas, interinas. Esto permite que la célula hay una interacción incluso entre el citoesqueleto, la membrana celular y la matriz extracelular. Es muy importante. Entonces hablábamos de esas, fibronectina, laminina, integrina. Son importantes y hay muchas enfermedades relacionadas con eso. Uniones celulares, recuerden que, esto les voy a dejar la diapositiva, hay uniones de anclaje, hay unas que son oclusivas y hay uniones comunicantes. ¿De acuerdo? Eso aquí lo vamos a leer en el cuadro, se los dejo ahí. Señalización celular. Estamos viendo a grosso modo las células, todos los procesos que tienen, que están implicados o que se llevan a cabo dentro de la célula, desde la estructura, estamos viendo algunos procesos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver un poquito de señalización celular, que es la habilidad que tienen las células para recibir y actuar en respuesta a una señal que viene más allá de la membrana plasmática, ¿de acuerdo? Ya sea que venga de ella misma, de una de su misma clase o de otra. Pueden viajar incluso metros. Pues van a mediar el crecimiento, diferenciación y el metabolismo de los tejidos, transmisión nerviosa, respuesta a hormonas, respuesta inmune, respuestas a la luz, por ejemplo. El hecho de que podamos ver señales gustativas, podemos sentir sabores, olores, ciclo celular, apoptosis, gracias a la señalización celular. Entonces es bien específica. ¿Por qué? Porque las señales tienen un receptor que tienen una complementariedad molecular. Entonces, solo la célula que puede reconocer esa señal va a responder a ella. Y veíamos el caso al principio de aquel individuo que tenía fenotipo femenino, pero que realmente tenía un genotipo masculino. Y eso se daba porque no tenía el receptor de andrógenos, entonces él no podía no podía responder a esa señal formando un cuerpo masculino, entonces se quedó como mujer. Entonces debe haber receptor y debe haber hormona también, otras cosas. Porque también hay enfermedades en las que hay ausencia de hormonas. Por ejemplo, si hay agenesia de la tiroides, no va a haber hormona tiroidea, ¿de acuerdo? Entonces, por tanto, va a haber hipotiroidismo. Entonces, la señal debe ser específica porque se une un receptor, esa señal se amplifica, la concentración de las hormonas o de las moléculas señaladoras es tan chiquita, pero tiene efectos potentes. Se integran las señales porque tenemos un montón de hormonas y de moléculas señalizadoras y al final tenemos una respuesta adecuada. Por ejemplo, para el nivel de glucosa intervienen cortisol, glucagón, adrenalina, insulina, pero una persona sana mantiene ese valor menor de 100 miligramos por decilitro de glucosa porque integra la respuesta a todas esas hormonas. Y lo otro es que también el sistema se puede sensibilizar al estar muy estimulado. Eso lo vemos de manera natural y también cuando estamos dando tratamiento. Por ejemplo, cuando intentamos a un niño que está con asma
broncodilatarlo y le damos nebulización, al final llega un momento que no responde porque ya desensibilizamos el sistema y hay que pasar a otro fármaco. ¿De acuerdo? Entonces, la reproducción, el crecimiento y desarrollo, todo depende de esto, el gusto, el olfato, los olores, depende de eso. Y cuando se altera la señalización es la causa de, por ejemplo, cáncer o de enfermedades, malformaciones, por ejemplo. Han oído hablar actualmente, hay un investigador famoso de España que es de apellido Barbacid, que a través de 40 años de investigación ha encontrado las vías de señalización que han permitido eliminar el cáncer de páncreas, que es uno de los más mortales, en ratones. Y hoy quiere hacer los ensayos clínicos en humanos. De hecho, ya lo están postulando para un premio Nobel. ¿Han oído hablar de Barbacid? Sí, sí, doctor. Entonces, ¿qué Sí, es lo que ha doctor. hecho Barbacid? Conocer cuáles son las vías alteradas en el cáncer de páncreas, cuáles son los drivers de los que hablábamos ayer, cuáles son las proteínas que están mandando en este proceso neoplásico. Y estas son proteínas de señalización celular. ¿De acuerdo? Entonces, es lo que se diseñan fármacos para esas mutaciones específicas y él ha diseñado una estrategia que, aunque es en ratón, pero nunca se había logrado ni en ratón. Recuerden que el cáncer de páncreas te lo detectan hoy y en 2 días, 3 días, una semana puedes estar muerto. O te morís y ni siquiera sabías que tenías un cáncer de páncreas. Y por más dinero que tengan, llámese Pavarotti, Steve Jobs, Patrick Swayze, todos muertos de cáncer de páncreas. No hay forma de resolverlo y por eso el gran escándalo que hay actualmente. Por la posibilidad de curar el cáncer de páncreas. ¿Por qué? Porque se atacan los genes que están alterados en estas vías de señalización, que pueden ser receptores o moléculas señalizadoras, ¿de acuerdo? Entonces, lo que decíamos, importante el receptor. Si no hay receptor, no hay señal. Y si no hay molécula señalizadora, tampoco. Y si no hay estas vías estas cascadas de señalización, tampoco. Entonces, en cáncer hay muchas mutaciones en estas vías, de tal manera que al conocerlas, se han diseñado fármacos para tratar de atacarlos y ha funcionado. Bueno, entonces, la superfamilia, de las más importantes, las tirosina quinasa, es una familia enorme, enorme, muy implicada. De hecho, se ha estudiado el quinoma del cáncer, es decir, todas las tirosina quinasas implicadas en cáncer. ¿Por qué? Porque estas están mediando la apoptosis, proliferación, metabolismo, es decir, la tendencia a hacer metástasis. Todo esto está regulado por las tirosinas quinasas, pero también entonces hay una cantidad enorme de tirosinas quinasas y de moléculas señalizadoras también, como por ejemplo las proteínas RAS, que son parte de la vía de señalización de las tirosinas quinasas. Por aquí las vamos a tener, aquí ya se las voy a enseñar, aquí proteínas RAS. Las proteínas RAS son las proteínas o los genes mutados que más comúnmente se encuentran en cáncer, en tumores sólidos, ¿de acuerdo? Entonces son muy importantes las proteínas RAS. Están aguas abajo de los receptores tirosina quinasa. Entonces a veces el receptor está bien, pero la proteína RAS normal, ¿de acuerdo? Está mutada y esa es la causa de la enfermedad. Son los drivers, ¿de acuerdo? Entonces recuerden que de las proteínas RAS son varios tipos: HRAS, KRAS, NRAS, RRAS. Hay receptores asociados a proteína G que también están implicados en cáncer, como por ejemplo el de tiroides. Ya saben que reconocen a una señal extracelular, se unen a una proteína G y esto activa una proteína de membrana que puede ser la N-ciclasa u otro. Hay un ciclo de activación y estas proteínas, una de las cosas que van a hacer es actuar a nivel del ciclo celular, promoviéndolo o reprimiéndolo, ¿de acuerdo? Entonces el ciclo celular depende de dos tipos de genes. Los genes que reducen el crecimiento y proliferación celular se llaman oncosupresores, que son normales, y los que inducen el crecimiento y división celular, que se llaman protoncogenes. Aquí estoy hablando de genes normales. Si hay una mutación en los oncosupresores que los anulan, entonces va a haber más tendencia a proliferar. O si hay una mutación en un protoncogen que lo activa, va a haber más tendencia a proliferar. Entonces, el ciclo celular es un proceso ordenado que solo debe dar si la célula determina que hay suficientes nutrientes y que el genoma no está dañado, ¿de acuerdo? Si el genoma está dañado y hay una integridad de la maquinaria de los oncogenes, entonces el ciclo celular no se va a dar.
porque hay riesgo, ¿de acuerdo? Pero cuando hay mutaciones, sí se puede dar. Ya vamos a ver algunos casos. Entonces, el ciclo celular, recuerden que tiene la fase de mitosis, que es donde se divide el citoplasma y la membrana, y también tenemos una interfase que tiene fase G1, G0, S y G2. Entonces, para que una célula después de dividirse quedan en G1 y pasan a G0, para que pase a fase S, que es la síntesis de DNA, deben ocurrir muchas cosas. La célula debe estar segura que tiene nutrientes, que su genoma está íntegro y que tiene todas las condiciones para dividirse y generar dos células hijas normal, ¿de acuerdo? Entonces, si todo eso está en orden, entonces pasa de G1, de G0 a G1, y de G1 a S, que es donde se llama S por síntesis, de donde está la síntesis de la replicación del DNA. Luego en la G2 lo que ocurre es que la célula crece y revisa el DNA para ver si no hay daño. Si no hay daño, lo compacta para poderlo mandar, porque tiene doble dotación genética, a cada una de las células, ¿de acuerdo? Estos conceptos son importantes, las células que se dividen, las que no, pero les van a quedar ahí en el diapositivo. Entonces, es importante qué es lo que controla el paso de G1 a S. Es una proteína, ¿han oído hablar de la proteína RB? En bioquímica tuvieron que haber oído hablar. ¿Han oído hablar de la proteína RB? La proteína normalmente está no fosforilada y va a controlar a una proteína que es la que dispara el ciclo celular, que se llama E2F. Entonces, aquí tenemos la unión de RB, aquí tenemos RB y E2F, entonces no se va a dar el ciclo celular. Eso es como que tuviéramos el carro en parking. Por más que lo empujemos, aceleremos, no va a avanzar. ¿Por qué? Porque la proteína E2F está inactiva por RB. Pero si nosotros fosforilamos a RB a través de los complejos ciclinsinasas, lo que hacen es que fosforilan RB y lo sacan, lo sueltan, y E2F va a actuar, ¿de acuerdo? Y al actuar, lo que va a ocurrir es que va a poner la palanca en directo, en el caso de los vehículos automáticos. Y el carro puede avanzar. Entonces el ciclo celular va a avanzar cuando fosforilamos a RB. Eso ocurre normalmente, pero también ocurre en cáncer, por ejemplo. ¿Por qué el virus del papiloma humano tiene algunos variantes que son oncogénicas de alto riesgo? Porque tienen proteínas, como por ejemplo la E6, que anula P53, y la E7, que anula RB. Entonces, ¿por qué? Porque al papiloma lo que le interesa es estarse reproduciendo dentro de la célula. Y si la célula no prolifera, no puede crecer. Entonces, lo que hace es controlar el ciclo celular para poder reproducirse, pero en ese proceso hace que la célula se altere y no repare sus mutaciones y entre en un proceso de oncogénesis. Entonces se sintetiza el DNA, luego pasa, una vez que se replicó todo, se revisa en la fase G2, se revisa si está bien, entonces vamos a compactarlo en las cromátides, como ya dijimos, cuando nosotros vamos de viaje, la ropa la metemos en una maleta para poder transportarla toda. Entonces las cromátides las vamos a separar, las vamos a compactar para poder separar y pasar a la fase de mitosis. Pero esto si no hay problema, si el genoma está íntegro, si tenemos la dotación genética correcta. Si no, se para y se revisa. Si se puede reparar el daño, se puede continuar, y si no, la célula debe entrar en apoptosis, ¿de acuerdo? Si ya G2 dio permiso de pasar, entonces viene la fase de división celular. Se compactaron las cromátides, se comenzaron a separar hasta llegar a la metafase. Recuerden que se ponen en el plano medio y después los microtúbulos las separan. Los microtúbulos hacen que crezcan de largo de la célula, pero también pescan las cromátides para jalarlas hacia ambos polos de la célula. Y luego, cuando viene la citocinesis, cada célula tiene una dotación genética completa. Si esto no ocurre, es un problema, ¿de acuerdo? Porque pueden haber enfermedades de un montón de tipos. Entonces, el ciclo celular va a depender de qué, de que hayan precursores para la síntesis de DNA. Porque si no hay posibilidad de producir DNA, pues no podemos.
enzimas y proteínas para esa síntesis, los precursores, estamos hablando de los nucleótidos, de energía y todo. Genes que regulan positivamente el ciclo, como los protoncogenes, y genes que los controlan, ¿de acuerdo? Entonces, de eso va a depender. Entonces, los genes, la ejecución del ciclo celular depende de estos protoncogenes, que son de muchos tipos, pero directamente en el ciclo celular están las ciclinas, que son unas proteínas que no están en igual concentración siempre, sino que varían en el tiempo, y por eso se llaman ciclinas. Y estas van a actuar sobre la CDK o quinasas dependientes de ciclina y junto a algunos activadores para que se active el ciclo celular. Entonces las ciclinas van a variar en el tiempo, su concentración, y dependiendo de esa variación se va a activar o no el ciclo celular. ¿De acuerdo? Entonces hay ciclinas de las diferentes fases del ciclo celular, de G1, G1S, S, porque van a ir mediando cada paso. ¿De acuerdo? Pero si la célula no tiene un material genético completo, está dañado y no se puede reparar, debe morir. Los antioncogenes, como P53, envían esas células hacia la apoptosis. Entonces, la apoptosis es un fenómeno fisiológico que ocurre, por ejemplo, nosotros si no hubiera apoptosis tendríamos membranas en los interdigitales, a veces hay falla y usted va en el niño, en el Bloom niño con membranas interdigitales, tendríamos los ojos cerrados porque no se muere esa línea tan exquisitamente localizada que se muere la línea celular que divide ambos párpados, se pueden separar, o un fallo puede ser también dar origen a una neoplasia. Entonces la apoptosis es la muerte celular programada, que resulta de la remoción ordenada y eficiente de células dañadas o innecesarias. Primero se reduce el tamaño de la célula, se libera citocromo C de la mitocondria, que es una señal de muerte celular, para que entren en apoptosis, se forman cuerpos apoptóticos, es decir, vesículas de las células que llevan todos los componentes. Se expresa fosfatidilcerina, que es un fosfolípido que estaba en la cara interna de la membrana celular, pero al expresarse hacia afuera, son reconocidas por los macrófagos y son eliminadas, ¿de acuerdo? De tal manera que cuando un tejido muere por apoptosis no hay signos ni síntomas, a diferencia de la inflamación, ¿ve? Donde hay. Entonces aquí tenemos una célula que se está desintegrando en sus cuerpos apoptóticos y una célula blanco que va a fagocitar. Y ahí no ha pasado nada. Entonces las células por apoptosis se eliminan, por ejemplo, las membranas interdigitales de los dedos, el endometrio, la menstruación es porque hay apoptosis del endometrio, formación de sinapsis, etc. También deben morir células, por ejemplo, después de una infección, nosotros elevamos el leucograma, ya sea viral o bacteriana, elevamos ya sea los linfocitos o los leucocitos, pero una vez que resolvimos la infección, esos deben morir por apoptosis. El sistema inmune, más de lo mismo, una vez que se activa, pero luego debe morir, células con daño en el DNA y que no se puede reparar, y después de quimioterapia, porque la terapia contra el cáncer lo que induce es la muerte celular por apoptosis, ¿de acuerdo? Ya sea radioterapia, quimioterapia y otros. Entonces hay diferencias entre necrosis y apoptosis. La necrosis deja huella, la apoptosis no. Entonces, aquí van a ver las diferencias. Entonces, la necrosis siempre es patológica, la apoptosis es fisiológica y en algunos lados pues, se puede alterar como cualquier proceso. Hay, ¿cómo se llama? Ciertas características que hacen que al final, por ejemplo, cuando es una necrosis hay inflamación. Entonces, nosotros detectamos que hay una muerte de células. En cambio, en la apoptosis ni cuenta notamos. Y ahí les va a quedar eso. Entonces, hay dos vías. La vía extrínseca, que es a través de la membrana celular, y la vía intrínseca, que se activa por la mitocondria. La salida del citocromo C le indica a la célula que debe morir. O, por ejemplo, hay receptores de muerte y factores externos, señalizadores, como el factor de necrosis tumoral y otros, que lo que hacen es inducir la muerte, la apoptosis, a través de la unión con estos receptores. Es decir, cuando una célula, por ejemplo, está infectada por virus, llega un linfocito e induce la muerte de esa célula por apoptosis, ¿de acuerdo? Entonces, una vía extrínseca. Entonces, al final, las proteínas ejecutoras de la apoptosis se llaman caspasas. Las caspasas iniciadoras son de la vía extrínseca, la 8 y la 10, y las finales, las ejecutoras, es la 3 y la 7.
Entonces, si lo que se activa es la vía extrínseca, va a ser a través de las caspasas 8 y 10. Y si lo que se activa es la vía intrínseca, va a ser la caspasa 9. Y esa va a activar a las caspasas ejecutoras, que son la 3 y la 7. ¿No? Entonces, al final, en el caso de que haya un exceso de radicales libres, que el DNA esté dañado, un montón de cosas, entonces se va a escapar el citocromo C de la mitocondria, va a llegar al citosol y ahí va a activar el apoptosoma, que va a activar a las caspasas para llegar a la degradación total de la célula. ¿De acuerdo? La apoptosis es sumamente importante. Si hay una evasión de la apoptosis, en muchos casos es la causa del cáncer. De hecho, actualmente hay inhibidores, no hay inductores de apoptosis, como fármacos. Por ejemplo, hay uno famoso que se llama venetoclax, que ha mejorado el pronóstico de muchos pacientes, que lo que hace es inhibir. Hay una proteína que se llama BCL2, que es un antiapoptótica, lo inhibe, y eso hace que la célula entre en apoptosis. Ese es un fármaco que se usa, y es caro, por cierto, actualmente con mucha utilidad clínica. ¿De acuerdo? A grandes rasgos hemos visto la célula, sus componentes, algunas vías metabólicas, algunas vías que nos van a servir estos conceptos cuando comencemos a ver lesiones, enfermedades. Entonces, cuando ustedes vean un paciente, tienen que tener en mente toda la complejidad de las células y de los tejidos, y que por eso la medicina está tan especializada. Recuerden que está el médico general, pero de ahí vienen ginecólogos, y los ginecólogos se especializan en un montón, los pediatras igual, los médicos de adultos igual. ¿Por qué? Porque es tan complejo y hay tantas posibles causas de enfermedad que la gente debe especializarse ¿qué es lo que ocurre en la especialización? Es que se conoce más a profundidad la fisiología, bioquímica y genética de los individuos, pero con aplicaciones clínicas ya directas, aplicado a enfermedades, eso se llama medicina de precisión, con pruebas de laboratorio y el uso de fármacos, ¿de acuerdo? Esos son los ultra especialistas. En la medida que ustedes se especialicen, van a saber más, ¿de acuerdo? Terminamos. Sé que fue mucho contenido, pero hemos salido a tiempo. Y va a quedar la clase grabada, lo van a poder escuchar. Y vamos a ver, dejar de presentar. Y la presentación también se